Muy buenos días, amigos, amigas de Biologando, nuevamente en el programa, y esta vez tenemos una colega, Consuelo Rebata Roca, quien está ahora laborando en París. Ella es una bióloga egresada de la Universidad San Luis de Gonzaga de Ica. Tiene un posgrado en Salud Pública y Salud Global de la Cayetano Heredia. Tiene una maestría en salud pública con especialidad en la dirección y gestión de establecimientos de salud de la Universidad Pierre-Marie Curie París, espero que me haya salido bien, en Francia. Y la hemos invitado porque efectivamente ella tiene, digamos, cosas muy importantes y muy interesantes que compartir con nosotros. Bienvenida, Consuelo, a nuestro programa, y cuéntanos como a todos le preguntamos, ¿cómo así te animaste a estudiar biología y cómo llegaste hasta Francia? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes, mis colegas, mi público peruano, que lo llevo siempre en mi corazón. Bueno, ¿por qué la biología? Yo creo que es una historia larga y yo creo un romance que se inició con el descubrimiento de esta nueva área. La biología, es verdad que siempre la curiosidad que he tenido me ha llevado a hacer cosas que eran un poco diferentes. No quería optar por las opciones que había en ese entonces en la universidad, así es que, gracias al destino, ese año hubo la posibilidad de poder entrar a esta nueva facultad, porque era una nueva facultad. Soy parte de las primeras promociones de la Facultad de Ciencias con especialidad de Biología, hoy día la Facultad de Biología. Y pues, averiguando, indagando y viendo la curiosidad, pues yo dije, ¿por qué no, no? La biología es un campo inmenso, porque hasta ahora hay muchas cosas todavía a descubrir, a desarrollar, a innovar en esta área, ¿no? Entonces, esa fue, yo creo, el principio, la primera parte de mi deseo como profesional de entrar en esta área que hasta ahora no ha dejado de sorprenderme, ¿no? Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, entonces creo que eres una de las muchas personas que tomaron una decisión de ir a una carrera tan hermosa como la que desarrollamos. Y además tan, digamos, que se desarrolla en diversos ámbitos, ¿no? Y veo por lo que tú has transcurrido en tu carrera, que has hecho cosas bien interesantes. Y justamente porque estás ahora en París, estás en Francia, estás en Europa, que es uno de los lugares donde lamentablemente la pandemia del COVID-19 se ha expandido, se ha desarrollado. Cómo ves el panorama allá? ¿Cuál ha sido, en función a las medidas que se han implementado, cómo están respondiendo la gente? ¿Y cómo lo comparas con lo que está pasando en nuestro país, por favor? Mira, desde el inicio de la epidemia, ¿no? Cuando comenzamos a conocer los primeros casos en China, el gobierno, igual como todo gobierno, comenzó a observar, esperar, ¿no? Esperar qué es lo que pasaba. El hecho de no conocer la evolución de este virus específicamente, pues nos ha dado, yo creo, a todos esos profesionales y responsables políticos, hemos esperado un poco para ver la evolución en el exterior, para tomar medidas en nuestros países, ¿no? En Europa es cierto que el impacto es enorme hasta el día de hoy. Las medidas tomadas, yo creo que hoy día están probando que da resultados. Entonces, si hablamos de un confinamiento, porque nosotros estamos, hoy día se cumple un mes de confinamiento aquí en París, pero un confinamiento un poco particular, ¿no? Aparte de las medidas que ha dictado la Organización Mundial de la Salud, yo creo que en salud pública, ¿no? Lo importante es que cada país, según, según la característica poblacional, los criterios de muchos indicadores van a permitir que el gobierno pueda tomar decisiones, ¿no? En París es completamente una sociedad muy diferente a la de Perú, ¿no? Entonces es la riqueza de poderlo comparar, ¿no? París es una ciudad, pues, o Europa, en toda Europa, son ciudades que viven en un ritmo muy fuerte, ¿no? Hay un nivel de estrés importante. Entonces yo pienso que se demoró un poco la toma de decisión de poder hacer el confinamiento, porque hemos hecho el confinamiento a un mes y medio de los primeros casos que se detectaron en China, ¿no?
a casi un mes y medio, el 14 de enero, si yo me recuerdo bien, la Organización Mundial de la Salud determinó que este problema era un problema mayor de salud pública, era un problema con interés internacional. Entonces, eh, eso nos representa para los profesionales de la salud algo impactante. Entonces, sabiendo que Europa tiene un flujo importante con Asia. Hay vuelos directos entre París y China, entonces el flujo del exterior a Europa pues es directo, ¿no? Los primeros casos que se pudieron diagnosticar aquí en París, hablando específicamente en París, ha comenzado alrededor de fines de enero. Fines de enero, entonces hemos demorado mes y medio para poder realmente tomar las medidas de confinamiento. Entonces, este retraso, pues lo hemos visto, lo hemos pagado, puedo hablar así, el número de muertes, el número de personas que se han recibido en los establecimientos de salud y hemos llegado a un punto de colapsamiento también. No probablemente como por ejemplo España, como Italia, ¿no? Porque el gobierno sí ha preparado de antemano toda esta parte de organización sanitaria, ¿no? Francia tiene un potencial de distribución de hospitales, de camas, para justamente atender a los pacientes que que pudieran tener complicaciones. Entonces, yo creo que ha habido una organización estratégica y ayuda también del exterior, porque se han podido trasladar pacientes de París, de todo lo que es las ciudades que están aglomeradas con número de casos importantes, a países como, por ejemplo, Alemania, y también liberar un poco el centro de París a las otras ciudades, ¿no? Que no tienen muchos casos y en la cual se puede recibir a las personas. Entonces, el hecho de haber tardado, pero ha habido una preparación, como explico, ¿no? En el gobierno, el hecho de haber tardado, pues hemos podido ver hoy día el número de casos tanto en Italia, tanto en España y Francia, que sumados, Italia está por el medio de más de 22.000 personas fallecidas, ¿no? Nosotros estamos alrededor de 15.000. Entonces, no son números que se van a dejar, que van a pasarse por alto, ¿no? Es un análisis que Bastantes va a tener que altos, hacer, son bastantes altos. por supuesto. Y es sorprendente de ver que China, hoy día con los nuevos casos que se están declarando, no ha llegado ni a 5.000. Entonces, yo creo que también ha habido una subnotificación en China, ¿no? Hay mucha gente que ha fallecido, mucha gente pobre que está aislada, que ha fallecido y que no se la ha contabilizado, porque, como lo dijimos en un principio, no conocíamos verdaderamente el impacto de de esta pandemia, ¿no? Ujú. Hoy día, pues, desde hace 8 días aquí en París estamos ya en una curva regresiva. Quiere decir que el número de casos admitidos en los hospitales está reduciéndose, ¿no? Hoy día, comparando en 24 horas, por ejemplo, son más de 250 casos o personas que no se admiten, o sea, menos casos cada día. Entonces, quiere Ah, decir que el trabajo que se ha realizado está funcionando, ¿no? qué bueno, me alegro. Hablando de confinamiento, la población europea, como decía, es una población que es muy, bueno, si yo hablo un poco del comportamiento de seres humanos, aquí París, en Europa, Francia está considerado como el segundo país de consumador que consume productos depresivos, ¿no? Medicamentos antidepresión. Ay, Entonces yo pienso también que todas esas cosas se han tenido en cuenta. Tenemos una población de la tercera edad que es muy importante a diferencia de nuestro país. Entonces son esos dos factores que yo pienso que han permitido tanto al gobierno francés y al gobierno peruano, porque es otra realidad de tomar las medidas, ¿no? En Perú, el hecho de haber tomado las medidas desde los primeros casos que se detectaron, yo creo que es una muy buena estrategia, ¿no? Porque actualmente, después de varias semanas de confinamiento, ustedes tienen 37 días de confinamiento, si yo no me equivoco, entonces el número de casos que son menos de 180, menos de 200 casos muertos, hablando de número 200 y pico, pero sí, estamos ahí en ese promedio. entonces comparando, es otra realidad. Entonces sí podemos ver que las medidas tomadas en un determinado momento puede dar resultados. Ajá. Después, como yo repito, hablando de confinamiento, las realidades son diferentes, ¿no? Y tenemos que ser muy analíticos y también
Eh, eh, yo creo que me voy a explicar mejor. ¿Cómo El no? hecho de vivir en un país estresante, donde quiera hay mucha competitividad, hay mucho estrés, el nivel de enfermedad del mundo hoy día ligados al estrés, yo creo que hoy día conocemos cuál es el impacto de este elemento, ¿no? Emocionalmente, psicológicamente. Manifestaciones que hoy día a nivel mundial se conoce y que nuestro país, aquí digo nuestro país porque hace más de 20 años que vivo aquí en Europa, Claro, entonces, toma también con mucho cuidado la salud mental de la población, la salud mental de las personas de la tercera edad, la salud mental de toda esa gente activa, ¿no? Porque parar la vida de un momento al otro, como ha sucedido, tiene un sí, impacto psicológico muy importante y que yo pienso que tenemos que preparar a nuestra población para poder ir a la segunda etapa de desconfinamiento, ¿no? Porque no es el fin de esta batalla, de esta guerra, ¿no? Es el inicio de una nueva etapa. Entonces, aquí en París se está preparando toda esa parte de apoyo emocional, ¿no? En Perú, la parte del confinamiento, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que yo he podido observar en el confinamiento? Es verdad que hay un porcentaje de gente que ha respetado, pero también vemos un gran porcentaje que no ha respetado. Si analizamos un poco cuál es la realidad de nuestro país trabaja, hay mucha gente que trabaja, vive del día a día. sí, así es. Día a día tiene que salir a trabajar porque es ese día a día que le va a dar para comer, para poder sustentar a la familia que tiene en responsabilidad. Y muchas veces hay un grupo de esa población que es mucho más vulnerable, ¿no? Porque de una familia, del esposo, la esposa y los hijos, dependen también los padres. Entonces, es mucho más complejo. Cuando decimos la gente no acata, en los mercados la gente no acata en las calles, no respetan, no saben, yo creo que deberíamos pensar qué es lo que está sucediendo en esos casos. No son casos más, no son casos aislados, son grupos de poblaciones que son muy vulnerables, grupos de poblaciones que por mucha ayuda que pueda dar el gobierno de repente no le es suficiente porque el porcentaje de presupuesto diario es completamente diferente. Y entonces yo creo que deberíamos de ver la parte mucho más humana, ¿no? Yo sé que el gobierno peruano está trabajando de muy cerca con esta población, pero yo creo que el compromiso de vecinos, de la manzana, de gente que sabemos y que conocemos quién está en situaciones más vulnerables que cada uno de nosotros, tiene un papel importante para jugar en este rol, ¿no? Entonces, la parte de la humanización son cosas que se deben, yo creo, analizar y sensibilizar, ¿no? En la Eh, población. en estos días, por ejemplo, sí queda claro de que mucha gente que vive en las zonas, digamos, más vulnerables, no solamente carecen de recursos económicos, sino también carecen de agua, que es uno de los elementos fundamentales cuando tú le dices a la gente tienes que lavarte las manos, y resulta muy complicado para ellos, ¿no? Entonces, creo que sí, hay toda la voluntad, siento, del gobierno efectivamente de apoyarlos, pero creo que sigue siendo todavía insuficiente. Y la solidaridad, que me parece fundamental Sí, de todos, es clave, como tú dices, de los vecinos, pero también del sector empresarial. Yo creo que en este por asunto supuesto. las empresas tienen que entender que si no logramos bajar la curva, ellos mismos van a perder la oportunidad de seguir adelante con sus negocios. Este es un asunto del cual Claro, todos estamos comprometidos, mejor dicho, estamos incluidos y por lo tanto debemos estar comprometidos. Y creo que es clave lo que tú dices. En realidad tenemos que mirar a este sector vulnerable porque nosotros, más o más, mal que bien, podemos quedar en nuestra casa, tenemos algún recursito por ahí que nos puede resolver. Pero la gente que no tiene nada, que vive del día a día, ellos sí la están pasando bastante mal. Y creo que ahí sí hay que ponerle mayor atención. cuando analizamos en la sociedad, por ejemplo, hay en Europa y parte de la sociedad que tiene medios económicos en Perú, hay gente que se organiza semanalmente, hace sus compras Ujú, semanalmente, entonces se organiza, claro, sabe manejar su billete, su presupuesto. Pero la gente que vive día a día, yo creo que no es el hecho de que no quiere hacer eso, no tiene la alternativa, no hay alternativa para ellos. Entonces, yo creo que como seres humanos, como comunidad,
como individuos, como población, como país, yo creo que hoy día deberíamos de observar este problema que tenemos, que es esta pandemia, nos está enseñando mucho, nos está enviando, como se dice, nos está enviando nos está sacudiendo para poder analizar de la vida que estamos llevando, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprovechar esta pandemia, verla desde el punto de vista de oportunidad para poder mejorar. Si hablamos, por ejemplo, lo que acabas de decir es completamente cierto, mejorar todas las fallas que tenemos, no solamente en el área de salud, en el área industrial, en nuestro modo de consumación, en la manera de cómo vemos o cómo vivimos actualmente, ¿no? Entonces, y mismo la parte de educación. Yo creo que son el gobierno o los gobiernos hoy día están pudiendo identificar las fallas que existen y aprovechemos de estas fallas que estamos pudiendo identificar para poder transformar estas fallas en oportunidades, ¿no? Y poder cambiar, decir a nuestra población más pobre de nuestro país que para evitar el contagio tiene que lavarse las manos. Ahora las medidas que estamos aplicando, aquellos que están en los centros educativos, pues que los vamos a educar o transmitir los cursos por vía internet, sabemos muy bien que hay una desigualdad Sí. de todos estos recursos. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Ahora, digamos, antes de entrar a un tema ya del comportamiento post, eh, ¿cómo, ¿qué otras estrategias está, por ejemplo, en el caso del gobierno francés, desarrollando, además del confinamiento? ¿Qué otras estrategias más está complementando con estas medidas que le permita mantener esta caída ya de la curva, que es a la que nos has informado? ¿Cómo están haciendo? Yo creo que una de las claves importantes, aparte de informar, yo creo que hay tres pilares importantes en la parte de esa salud pública, en la parte de la prevención, que es la información, la educación y la comunicación. Pero yo pienso que el gobierno comunica claramente también, el gobierno peruano, veo que Sí, diariamente hay una información clara y yo creo que eso es muy apreciado por la población. Entonces, la información y la educación, la comunicación son las bases primordiales, ¿no? La información de en qué situación estamos, cómo estamos y a qué podemos atendernos más tarde, a qué podemos esperar más tarde en consecuencias. Educarnos, ¿no? Cómo evitar, cuáles son los límites y cómo enseñamos a poder apropiarnos de estas medidas es parte también de las estrategias y yo creo que también en Perú la estamos dando y pues la comunicación entre países, entre sectores, entre personas decisionarias, para poder, por ejemplo, hoy día Europa está analizando cómo ayudar a los países que han estado afectados, ¿no? Entonces yo pienso que en Perú también hay la Comisión Andina que podrá, me imagino, que claro. verán cómo analizarán esta parte, ¿no? Yo creo que las mismas medidas que está aplicando nuestro país en Perú y el país aquí en Europa o en Francia específicamente son las mismas, con algunas variaciones que son más típicas a la sociedad, ¿no? Al tipo de vida que se tiene aquí. Las otras medidas económicas, igual manera, la están dando los dos gobiernos a diferente nivel. Hay mucha ayuda social, ¿no? Hay mucha ayuda social, cosa que no se veía hace muchísimos años atrás, porque como le digo, es una sociedad muy individualista. Mm, Entonces se ha despertado esta parte humana y creo que en Perú es la misma cosa, creo, ¿no? Los latinos somos muy humanos de naturaleza, somos muy próximos de naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que fácilmente vamos a ver a la otra persona, ¿no? Vamos a informarnos de la otra persona, vamos a estar atentos de la otra persona, de nuestros familiares. Entonces, eso aquí en Francia se ha despertado. Entonces, bueno, en forma global, es lo que te podría decir. Las vacunas, por supuesto, la vacuna que está previsto para el año próximo, que también está parte del programa de plan estratégico aquí en Europa, los TEDs también,
ustedes, que se están aplicando, pero hay estrategias para poder aplicar el desconfinamiento también, ¿no? ¿A quién vamos a tamizar? ¿A quién vamos a hacer las pruebas serológicas o el PCR? Que son cosas que se están discutiendo también actualmente, ¿no? de Creo que acuerdo. son las mismas estrategias que hay en Perú también. Ahora, yo siento que en Europa les queda claro ya de que no es solamente un asunto de un solo país, sino de todos, y que las fronteras van a ser la clave post el confinamiento, porque aquí, por ejemplo, la preocupación que tenemos es que mientras que estamos haciendo esfuerzos en el Perú, en Ecuador, en Chile y en varios lugares cercanos a Perú, en Brasil lamentablemente las políticas no son las más adecuadas, el índice de infectados y de muertos crece Así bajo es. alguna irresponsabilidad de un gobierno que no ha querido tomar medidas oportunas. Y claro, uno se pregunta, bueno, en nuestros países andinos probablemente podemos empezar a bajar la curva, podemos tener la cosa más controlada, pero siempre vas a tener al costado un país que si no toma las decisiones correctas, siempre será un foco de preocupación, ¿cierto? Porque no Claro, puedes cerrar toda la frontera, es imposible que así la es. puedas controlar y siempre habrá esa posibilidad. Entonces eso nos preocupa. Creo que en ese caso sí veo en Europa que han tenido claro que todos tienen que comprometerse y todos tienen que articularse en medidas que se complementan de un país a otro, porque si no, no hay manera de parar esta pandemia. Y creo que los chinos en ese sentido, claro, ellos mandan un militar y con el nivel de política que ellos tienen han logrado más o menos manejarse, ¿no? Pero habrá el riesgo de un rebrote si las cosas no se controlan también, Sí, ¿no? Yo claro. pienso que se está observando ya. Y ese es el temor de lo desconocido que va a haber después del 26 de abril para ustedes y para nosotros del 11 de mayo. ¿Qué es lo que Ok, va a pasar? entremos a Y eso. la población, claro, y la población va a decir, eh, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a suceder todo ese desconfinamiento? ¿No? Uh -huh. Pero agregar algo a lo que acabas de decir con respecto a las fronteras. Sí, es verdad que esto ha impactado completamente a mucha parte de la actividad del turismo, la parte de lo que son los restaurantes, el turismo que vive que este país vive de eso, ¿no? Entonces, cerrar las fronteras, ya nos estamos imaginando todo el impacto que está ocasionando, por más ayuda del gobierno, por más reducciones de todos los gastos por un empresario, por uno que tiene una pequeña empresa, ¿no? Los impactos que vamos a observar van a ser importantes, ¿no? Eh, no olvidemos como decíamos, la comercialización, ¿no? La comercialización ha, ha hecho que esta pandemia pues avance tan rápido, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día hay algo importante que tenemos que hacer para este después, ¿no? ¿Cómo vamos a poder afrontar esto que va a pasar después de este desconfinamiento? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Yo creo que tendríamos que primeramente analizar individualmente, como comunidad, como sociedad, como país, a algo que es importante y que hasta ahora no hemos pensado, que es cómo nos vamos a desintoxicar de esta dependencia, ¿no? Porque cuando hablo de desintoxicación de una dependencia, si analizamos del modo de consumación que tenemos como individuos, como comunidad, ya de esta dependencia industrial, ¿no? Porque nos hemos habituado a sacar nuestros productos básicos al extranjero y hemos optado por traer ya todo lo que está listo, ¿no? Procesado. Entonces, todo lo que está procesado. Entonces, cómo vamos a vivir, cómo vamos a trabajar nuevamente? Yo creo que son cosas que tenemos que pensar individualmente, es que verdaderamente va a haber nuevos modelos de trabajo que se van a dar, es que vamos a mejorar una adaptación, porque yo creo que el estar confinados nos ha mostrado de que no manejamos en absoluto, de que no tenemos el control. Somos seres inteligentes, pero no tenemos el control. Tenemos mucha responsabilidad en todo lo que está pasando, porque somos corresponsables de todo esto. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que tener compromisos individuales, societales y como país, como comunidad, para poder darle todo un cambio
a lo que hemos estado viviendo, a lo que hemos estado viviendo hasta hace poco, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante de que nuestra sociedad se prepare, ¿no? Porque lo que viene es solamente una adaptación al nuevo modo de vida que vamos a tener, ¿no? Claro, yo creo que la normalidad que teníamos antes ya dejó de ser. Creo que tenemos que construir una nueva normalidad con los elementos que tú señalas, es cierto. Nada puede ser igual, nada puede ser como sucedía antes, si queremos aprender la lección. Porque además la información que viene de parte de la ciencia nos está diciendo de que esto que ha sucedido del virus ya ha sucedido antes con otros virus que no fueron tan, digamos, problemáticos como el actual, pero nadie sabe que mañana vengan otro tipo de virus, quizás mucho más feroces que el COVID-19, y si no estamos preparados, si no tenemos las herramientas suficientes para enfrentarlo, vamos a pagar muy caro. Y entonces eso supone, por supuesto, cambiar políticas, significa una nueva relación con la naturaleza, en Por especial con la fauna supuesto. silvestre, con el nivel de alimentación que tenemos, la vida, como tú has dicho, o sea, vivir en ciudades estresadas, porque todo el mundo necesita ganar más, consumir más, y todo eso se ha puesto en cuestión, ¿no? Así es. Y entonces creo que lo que se viene por delante va a ser nuevo, ¿no? ¿Y qué están pensando? ¿Qué están ustedes, qué te estás pensando tú sobre esa nueva normalidad, esta nueva etapa de post-COVID-19? Mira, yo creo que que tenemos una oportunidad de cambio, Ujú. una oportunidad de cambio para volvernos a ser más humanos. Yo creo que la sociedad en general, si preguntamos mismo a un peruano que corría porque tenía responsabilidades o a un europeo que corría, ¿cuándo es la última vez que has llamado a tus padres? ¿Cuándo es la última vez que has preguntado por la abuela? ¿Cuándo es la última vez que hemos tenido tiempo para dedicarnos a nuestros hijos? Yo creo que ese ha sido muy aparte de todo ese sufrimiento que estamos observando. Tenemos que también ver la parte positiva que nos está regalando unas vivencias que yo creo que si no hubiera pasado esto jamás lo hubiéramos hecho, ¿no? El vivir en la casa, volver a descubrir a la pareja, a los hijos, a la familia con lo que vivimos, es volver a reinventarnos solamente, ¿no? Es simplemente eso. Y esto es una gran oportunidad. A nivel de comportamiento humano, yo creo que sí, cosas que tenemos que trabajar. Manejar el estrés, yo creo que el estrés es responsable, causante de muchas enfermedades, entonces yo creo que hoy día tanto las empresas como la gente que trabaja tiene que poner un límite, ¿no? Nos estamos dando hoy día cuenta de que no tenemos, como no controlamos, no sabemos dónde está el límite. Entonces, yo creo que inmunológicamente no estamos aún preparados para todo lo que se va a venir. Lo que nos está mostrando, si hablamos desde el punto de vista científico, inmunológicamente, no estamos todavía preparados para poder defendernos porque creemos de que en nuestra sociedad el más fuerte gana, el más fuerte es el que predomina en la sociedad. Pues yo creo que no es así. Una vez más, estamos comprobando que la sociedad, para que pueda existir cada especie humana, necesita la relación interespecie para poder sobrevivir. Ujú. Entonces, epigenéticamente hablando, una parte de la especialidad que yo tengo, entonces eso está hoy día probado y comprobado, ¿no? La ley del más fuerte, sabemos hoy día que eso no es la realidad. Sabemos hoy día que para que existan las especies, para que puedan sobrevivir las especies, necesitamos de la más pequeña hasta la más inteligente para poder ayudarnos y desarrollarnos como especies, como comunidad, porque somos parte de una comunidad. Entonces, sí, son cosas que tenemos que hoy día trabajar, ver los modos de consumación. ¿Por qué consumimos del extranjero si nuestro país es tan rico en cosas? ¿Por qué no aprovechamos y consumimos diferente? ¿Por qué, bueno, si no podemos comer carne todos los días, nos basta con una vez comer, alternarlos con otro tipo de alimentos que son tan proteicos y tan ricos? Entonces, tenemos que observar, yo creo, el modo de alimentación que tenemos para poder darle la oportunidad también a nuestros cultivadores próximos de poder
producir, de poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, cerrar fronteras quiere decir también esto, aprender eh, a, a mejor mantener o a un mejor mantenimiento de la biodiversidad local, regional, nacional. Entonces, sí, son cosas que las cuales yo creo que todos debemos de hoy día pensar, ¿no? Eh, es muy importante. A mí me gustaría, yo creo que con todo lo que está pasando, a mi sentido hay tres poblaciones que son vulnerables. Ujú. Vulnerables en el punto de vista del impacto que va a ocasionar todo esto que estamos viviendo. Y yo quisiera que seamos atentos a estas tres poblaciones que tenemos. Nuestros adultos mayores por el hecho de ser adultos mayores, son mucho más sensibles, son mucho más vulnerables emocionalmente. Entonces, son personas que necesitan de mucho amor, de mucha afección, para poder soportar toda esta etapa que estamos viviendo y la transición que nos espera más adelante, ¿no? Esta es una población vulnerable. La otra población vulnerable para mi sentido es la gente que hoy día que son menores de 7 años, de 8 años, niños que todavía pues, se preguntan intentan encontrar una respuesta a lo que está pasando. Y que si como padres o como hermanos, como adultos, no le hemos explicado, no sabemos explicarle las cosas, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que poner palabras, definir las cosas que nos suceden y escucharlos, porque psicológicamente necesitamos darle esa fortaleza a ellos, sin utilizar cosas de violencia, sin utilizar palabras que los pueda afectar o chocar, ¿no? Yo creo que podemos encontrar una explicación a lo que está sucediendo y a lo que va a pasar más adelante, ¿no? Esta población percibe el estrés de los adultos, la tensión de los adultos. Son como una esponjita que absorben todo lo que sucede en el medio ambiente, ¿no? El hecho de decir, ¿por qué no puedo jugar con mis amigos? ¿Por qué no puedo ir a ver a los abuelos? ¿Por qué no puedo ir a la escuela? ¿Por qué no puedo? ¿Qué es lo que pasa? A veces es poca la información que le damos y necesitamos estabilizar emocionalmente a esos niños, entonces a esa población que es nuestro futuro económico. Si a esta población no la sostenemos emocionalmente, vamos a construir una población pues mucho más miedosa, con mucho más estrés, con mucho más miedo de cualquier cosa que pase, pues se va a alterar. Gente que va a probablemente tener un nivel de patologías como la angustia, que pueden volverse patológicos para más adelante, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar a esta población. Y la tercera población son esos niños que no han nacido todavía, esos niños que están en la tercera etapa, las madres gestantes en su tercera etapa de gestación, ¿no? Se sabe hoy día científicamente que todas esas emociones que la madre siente queda marcado en nuestros genes y es transmitido a nuestras generaciones, quiere decir al niño que estamos llevando. Entonces, esos miedos, esas angustias, son cosas que van a quedarse registradas si no las controlamos en los genes de nuestros niños que van a nacer. Y pues se ha comprobado, se sabe por estudios que por otras patologías, ¿no? Que son genéticamente modos de comportamientos que se van a desarrollar mucho más adelante en esa población. Entonces, tenemos que cuidar a esas tres poblaciones si queremos que nuestra sociedad más adelante económicamente pueda obtener los niveles que estamos esperando como individuos, ¿no? De acuerdo. Resumiendo, entonces, creo que en realidad nos planteas algo bien importante. Creo que los gobiernos tienen que invertir en el buen sentido de la palabra, en realidad, en atención, que es no solamente recursos, sino un conjunto de medidas en estas tres poblaciones vulnerables y tiene que prever la segunda etapa, que va a ser muy dura, y entonces creo que en ese sentido todos tenemos que colaborar, los biólogos estamos colaborando acá en el Perú. Consuelo, yo te quiero agradecer esta entrevista que nos has permitido hacer.
para poder entender un poco más de lo que sucede en Europa en comparación a lo que sucede en el Perú, cuál es la agenda que se nos viene por delante, que creo que empezar a desarrollar. En algunas semanas más o algunos días, conforme esto, también te volveré a pedir para seguir conversando del tema. La realidad es bien interesante, es otra manera de mirar, digamos, lo que está sucediendo. Y felicitarte por el trabajo que estás haciendo en París, allá en Europa. Siempre para nosotros es muy reconfortante saber que una colega nuestra está también allá en primera línea, desde su propio trabajo, desde su casa, trabajando contra, en este caso, contra la pandemia. Así que te doy muchas gracias por eso, por esta participación, y le decimos a nuestros amigos y amigas de Biologando que Consuelo y yo nos quedamos en nuestras casas. Hasta pronto. Así es. Muchísimas gracias.